el Feiner. Bien, empezamos. Primeramente, yo sé que cada uno de ustedes ya han llevado ya este curso de investigación o alguna introducción a la investigación, pero todos tenemos más o menos alguna idea ya de qué es la investigación. Entonces, a ver. Bien, todo lo que tenemos hasta la actualidad es producto de la investigación. La mayoría de lo que observamos en la parte clínica, en la parte de, en la parte de todo lo que vemos la parte de instrumentos en laboratorio, a nivel de microscopio, o sea, todo lo que hemos descubierto hasta la actualidad se ha dado de acuerdo a la investigación, por la investigación. Ahora, la investigación nosotros en pregrado, ¿cómo debemos de hacerlo? ¿Es importante en pregrado la investigación? Sí es importante. Ahora, ¿cómo empieza la investigación en pregrado? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, la investigación se realiza principalmente, podemos realizarlo en hospitales o también en diferentes lugares. Podemos realizarlo en pacientes que están hospitalizados. Podemos no solo agarrar también pacientes, sino historias clínicas, hacer estudios retrospectivos. O si no, también hacerlo en el campo, ¿no? Con pacientes como son los niños, ancianos. Entonces, vamos a ver que hay un montón, hay bastante campo para investigar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que investigo? Entonces, yo sé que cada uno de ustedes tiene algún interés en la investigación, entonces, algún tema en específico. Así que vamos a ver en esta oportunidad las prioridades nacionales de investigación del Instituto Nacional de Salud. Estas prioridades son, como su mismo nombre dice, prioridad, son necesidades de investigación. Estas fueron hechas en base a los problemas que se ven más frecuentemente. Ahora, estos se realizan en un conjunto de doctores, reuniéndose los especialistas, se reúnen y entonces arman qué temas son las que debemos de priorizar. Entonces, ¿y a quienes generalmente esto va dirigido? A los investigadores y claro que también a estudiantes como nosotros, estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué significa investigar en salud? Investigar, como su mismo nombre dice, generar conocimientos. ¿Pero para qué investigar? Para aportar soluciones. ¿Pero y por qué investigar? Porque justamente cuando nosotros queremos hacer alguna estrategia política o alguna solución innovadora, esta necesita ser basada en una evidencia científica y, cómo no, en una investigación, ¿no? Bien, hay 11 problemas que el Instituto Nacional de Salud lo ha dado a conocer, 11 prioridades de investigación. Una de ellas, aquí lo podemos ver en la pantalla, y una de ellas es el accidente de tránsito. Bien sabemos que cualquiera de estos temas te puede interesar o también no, pero la base principal es que estudias el tema o investigas el tema que te apasione, que te guste. Y si una de estas es, pues genial. Para empezar, los accidentes de tránsito. ¿Cuántos todos los días en noticias, en televisión, en la radio vemos accidentes de tránsito? Hay un montón, es frecuentemente. Entonces, las ideas de investigación aparecen de estas, ¿no? Y dicen, ¿qué magnitud y distribución geopolítica de los accidentes de tránsito? Estas se deben a incumplimiento de las normas, a los causales ¿y cuáles son los causales de accidentes? Si hay una adecuada intervención y atención prehospitalaria por parte del SAMU, de los bomberos, si en verdad las evaluaciones médicas y psicológicas son efectivas, ¿no? Para optar la licencia de conducir y si son reales en verdad. Entonces, son un conjunto de ideas que nos dan para poder nosotros, tal vez, si en una de estas nos interesa, lo investigamos. Ahora, el cáncer. Por ejemplo, nos dicen en el cáncer que podemos investigar la magnitud, los factores de riesgos asociados a estas, los determinantes endógenos, exógenos y su interacción que contribuyen al desarrollo del cáncer, las condiciones del sistema de salud para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento. Eso es con respecto al cáncer. También diseño, validación, implementación y evaluación de tecnologías sanitarias. Bien, las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, por ejemplo, la famosa diabetes. Entonces, si a ti te interesa la diabetes, entonces, ¿qué es lo que principalmente podemos priorizar en esa? Por ejemplo, acá nos da el Instituto Nacional, el INC nos da que podemos investigar, por ejemplo, el estudio del impacto económico y social, la evaluación del proceso de implementación, efectividad e impacto, la magnitud y distribución de las enfermedades crónicas, o sea, nos dan pautas. Ahora, por ejemplo, las infecciones respiratorias y neumonías.
lo que ahora justamente vemos el famoso coronavirus. Estaría dentro de esto, ¿no? Dentro de esta prioridad de investigación. Entonces nos dicen, ahora también, no solo eso, sino también vamos a ver que cuando se trata de infecciones respiratorias, los pacientes tienden a ir a una farmacia y comprar antibióticos. Por eso lo que justamente una de las prioridades de investigación es saber la resistencia antimicrobiana, estudios sobre la etiología y patrones de resistencia antimicrobiana en microorganismos causantes de infecciones respiratorias agudas. También estudios sobre automedicación, eso es lo que vemos frecuentemente, y la evaluación del impacto de las intervenciones para reducir las iras y las neumonías. También vamos a ver, vamos a observar las infecciones de transmisión sexual y VIH. Estas principalmente, dentro de las ideas que nos dan, son estudiar los estudios de resistencia antimicrobiana, los factores asociados al acceso a los servicios de salud, la articulación en los diferentes niveles de atención para el manejo de pacientes con infección de TB y VIH, implementación de nuevas intervenciones y todo eso. Otro de los temas es la desnutrición y la anemia, lo que vemos frecuentemente en gestantes o en niños, ¿no? Y lo que llamamos las chispitas. Entonces acá hay las que va a priorizar son estudios de la biodisponibilidad de los alimentos. Bien se está dando alimentos también en las escuelas y todo eso. Entonces, tal vez una de las ideas podría ser, ¿no? Investigar la biodisponibilidad de estos alimentos, si estos alimentos están mejorando la anemia de los niños y todo. Entonces, también nos dice que es importante el estudio sobre la etiología de la anemia según la edad y la severidad, incluyendo el adulto mayor. También estudios sobre las representaciones sociales sobre malnutrición y anemia, factores que intervienen en la adherencia a la suplementación ferrosa en niños y gestantes, desarrollo y evaluación de tecnologías innovadoras y metodológicas para abordar la malnutrición y anemia, y también políticas públicas. Bien se ha visto en varias investigaciones que la adherencia al sulfato ferroso para los niños se ha visto intervenidos por mitos y creencias de las madres, principalmente las que se encuentran en el campo, no fuera de la ciudad. Entonces, eso podría ser una muy buena idea de investigación, y creo que ya lo han investigado ya en otras ciudades. Entonces, seguimos. Enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Lo que vemos ahora, el famoso dengue. Se decía incluso antes, cuando recién estaba apareciendo el coronavirus, que el dengue es el que más mata gente, más que el coronavirus mismo. Entonces, el dengue es muy frecuente acá en nuestro Perú. Entonces, justamente es una de las prioridades de investigación. Entonces, en los estudios con enfoque de una salud para evaluar factores asociados a la incidencia y persistencia, desarrollo de estrategias innovadoras, desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento humano, estudios de la implementación de ciencia para prevenir y control, principalmente la prevención y control. Luego también vamos a ver como octavo lugar a la salud ambiental y ocupacional. Esta salud ambiental y ocupacional va a tratar más sobre riesgo ambiental y factores de riesgo ambiental y ocupacional asociado a los trabajadores. También de la identificación de los factores de riesgo ambiental y ocupacional, y el desarrollo de estrategias y programas para controlar los factores de riesgo ambientales y ocupacionales. Bien, entonces también vamos a ver la salud materna, perinatal y neonatal. Por ejemplo, la mortalidad materna, define qué tan capacitada está un centro o una región de salud. Hay veces esta es como un parámetro que va a medir a cada departamento cómo está su sistema de salud, ¿no? Mientras más mortalidad tenga, más mortalidad materna. Entonces, la mortalidad materna es muy importante y se ha considerado dentro de las prioridades de investigación. Y justamente acá mencionan que se investigará en causas, determinantes y repercusiones de la morbimortalidad neonatal, magnitud, transición y distribución de la morbilidad materna extrema y mortalidad materna perinatal, incluyendo edades extremas, y también la implementación de programas para la prevención y control en la morbimortalidad materna y perinatal y neonatal. También ya hay programas, entonces nosotros podríamos
la evaluación del impacto, estudiar la evaluación del impacto de estos programas. Si estas disminuyen en sí la mortalidad en las madres, una mortalidad materna o no está haciendo efecto, entonces todo eso. Bien, también la tuberculosis. Como último lugar, la tuberculosis. Un momento, creo que me pasé, sí, me pasé. La salud mental. La salud mental es muy importante porque también nos afecta a nosotros como estudiantes de medicina. Porque lo que vamos a ver frecuentemente es la famosa depresión, el estrés, la ansiedad. Entonces, la salud mental se ha unido a esta prioridad de investigación a nivel del Perú por todos los factores de riesgo que se ha visto. Entonces, ¿qué podemos investigar en salud mental? Factores asociados en la depresión, la violencia, conductas adictivas, psicosis, demencias en las diferentes etapas de vida, dinámica de los determinantes sociales, biológicos, comportamentales, familiares de la salud, desarrollo e implementación de estrategias, evaluación de la implementación de la oferta de servicios para la atención, evaluación de las estrategias de prevención y promoción de la salud. Esas principalmente. Y también la tuberculosis. La tuberculosis es muy, muy importante acá en el Perú porque es frecuente. Entonces, es importante estudiarlo o si te interesa, estudias y acá el Instituto Nacional de Salud nos da ítems. Por ejemplo, podemos evaluar las estrategias, podemos evaluar la eficacia en verdad y el impacto de las intervenciones actuales, el desarrollo de nuevos métodos y pruebas rápidas para el diagnóstico de TBC, los factores de riesgo y determinantes de la tuberculosis, la evaluación e implementación de esquemas terapéuticos, esquemas de prevención de TB, herramientas diagnósticas, estrategias de intervención, oferta y capacidad resolutiva, estrategias basadas en la comunidad. Entonces, estos 11 temas son los que principalmente ha fomentado el Instituto Nacional de Salud. No por el orden, no quiere decir que accidente de tránsito es el primer lugar, no. O sea, todos tienen la misma prioridad. No es que accidente de tránsito tenga la máxima prioridad. Esas 11 que mencioné son las prioridades de investigación. Ahora, en nuestro Ayacucho. En nuestro Ayacucho también la DIRESA ha hecho una resolución. ¿Quiénes dicen yo para hacer investigación en Ayacucho? Bien, la Dirección Regional de Salud ha sacado una resolución, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho ha sacado una resolución directoral. Aquí aprueban las prioridades regionales para el periodo 2015 a 2021, o sea, todavía sigue vigente. Entonces, vamos a ver que aquí lo que van a priorizar en Ayacucho es la desnutrición crónica infantil. Y aquí están los temas, ¿no? Determinar los conocimientos, prácticas y creencias de los padres de familia, cuidadores de la alimentación en niños menores de 3 años, determinar la prevalencia de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, si hay una asociación con esta o no. Entonces, uno de sus temas principales es la de nutrición crónica infantil. Luego sigue la anemia, y luego también sigue la mortalidad materna y neonatal. Esa es prioridad nacional y regional. Luego están las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, las enfermedades no transmisibles, como el cáncer de cuello uterino, que es frecuente acá en Ayacucho también. Cada dirección regional lo hace de acuerdo a la frecuencia que encuentran en su región, ¿no? Aquí el cáncer de cuello uterino es muy frecuente en Ayacucho. Y también la salud mental, que es una prioridad nacional y regional. Bien, entonces, empezamos con la idea de investigación. Ya, bien, entonces, primero, para empezar con nuestra idea de investigación, que es donde parte todo, tienes que escoger el tema que te apasione. Porque si te obligan o te imponen a hacer un tema, esto es como una carrera, porque en el transcurso es como un proceso. En el transcurso que tú hagas la investigación vas a encontrar muchas trabas. El comité de ética te puede decir no, no puedes encontrar apoyo, otras partes sí. Entonces, si te apasiona y te gusta el tema, entonces lo vas a seguir con esas ganas y ese ímpetu. Lo vas a seguir luchando. Pero si no te gusta, wow, lo abandonas y te frustras y dices no. Entonces, lo digo personalmente por la experiencia que tengo yo en la parte de investigación.
no sé si a mí no me sucede, pero también he visto en varios doctores que mencionan de que el primer tema que ellos eligen o el primer artículo o la primera publicación que ellos sacan no es lo que ellos tal vez querían, ¿no? Y eso me sucedió a mí también. O sea, el primer tema que yo hice como que no me gustó mucho, no me apasionaba mucho, pero a partir de ahí ya aprendí que, que en verdad tienes que escoger el tema que te apasione, que te guste y así lo vas a lograr y vas a seguir hasta publicarlo. Eso es el objetivo, publicar. Entonces, primero escoger el tema que te apasione, ¿no? Ya sea anemia, desnutrición, lo que hemos visto, accidentes de tránsito, cáncer, lo que sea. Entonces, luego te dicen, los especialistas mencionan, para plantear una idea de investigación, primero escojo el tema y luego veo cómo lo investigaron otros, o sea, los antecedentes bibliográficos. ¿Qué es lo que ya se investigó? ¿Qué es lo que ya falta investigar? Eso principalmente. Entonces, luego evalúo la viabilidad y la factibilidad. Por ejemplo, si nosotros, digamos, a mí me apasiona el coronavirus, ya me gusta el coronavirus, entonces yo digo, ya bien, al coronavirus, no hay una cura para el coronavirus, ya, yo quiero una vacuna para el coronavirus, pero ¿es viable para mí como estudiante de medicina? Claro que no, no es viable para mí, yo no tengo un laboratorio, no tengo, entonces, por más que me apasione el tema, no lo voy a hacer, entonces es así. Ahora, el número 4, la relevancia del tema. Eh, me dicen que no pueden escucharme, confírmeme, por favor. Sí se te puede escuchar, aquel. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, la relevancia del tema, esta es una de las partes muy importantes. Justamente por eso hemos visto las prioridades de investigación primero. Entonces, este tema que estoy investigando en verdad es relevante. Entonces, para que tú sepas si es relevante o no, podemos ver dentro de las prioridades de investigación, ¿no? Ahora, siguiente. Bien, ¿cómo hago para madurar una idea de investigación? Ya, bien, tengo una idea de investigación. Digamos, a mí me gusta, les voy a poner un ejemplo, la anemia, ¿no? La anemia, ya. Entonces, tengo en mi idea que voy a hacer anemia, pero anemia es un montón, o sea, hay tipos de anemia y todo. Entonces, mi paso número 2 es hacer una revisión sistemática. Ahora, esta revisión no es una revisión avanzada ya con el pico, sino es una revisión de principiante, se puede decir. O sea, para más o menos de curioso investigar qué es lo que pasa con la anemia, cuántos tipos de anemia hay, en qué población puedo enfocar esto, qué población me interesa y todo eso. Entonces, el paso 2, reviso sistemáticamente, ¿ya? Tipos de anemia, la población de estudio que yo puedo realizar el estudio. Número 3, ya que he visto ya todo lo que tiene que ver con anemia y en qué población puedo enfocar, entonces mejoro mi idea de investigación. Ya no solo va a ser anemia, sino puede ser anemia en gestantes, ya. Mi tema va a ser anemia en gestantes, mi idea de investigación es anemia en gestantes. Ya bien, entonces, a partir de aquí, parto si esta va a ser un estudio cualitativo o cuantitativo. Entonces, dirán, entonces Raquel, ¿cómo lo hago cualitativo o cuantitativo? Entonces, voy a mostrarles más adelante un ejemplo. Entonces, seguimos con anemia en gestantes, ¿no? Entonces, anemia en gestantes, ¿qué estudios ya se realizaron en anemia en gestantes? Entonces, para eso entra el paso número 4, buscar los antecedentes, qué se sabe y qué no se sabe. Bien, seguimos con anemia en gestantes, entonces. Ya tengo mi idea de investigación, que es anemia en gestantes, listo. Entonces, ¿cómo planteo mi idea de investigación? Como les decía, de principiantes son preguntas básicas que ya hemos hecho y ya tengo la idea de que este es anemia en gestantes. Bien, ahora las preguntas avanzadas. Ahí es donde viene el pico. ¿Por qué les digo que primero empezar con preguntas básicas? Porque nosotros aún estamos en pregrado, pero yo sé que aquellas personas o los especialistas de frente van a preguntas avanzadas porque ya tienen la idea, ya tienen las palabras claves, ya. Por ejemplo, tú no puedes empezar diciendo, en pacientes con asma persistente, el uso de antileucotrienos es mejor que los corticosteroides inhalados para la disminución de los síntomas. Wow, ¿qué es eso? O sea, si tú ya estás en series superiores, más o menos lo entiendes, pero los que aún están todavía en la serie 100, 200, 300, dicen, ¿qué es antileucotrienos o qué es? Entonces, partamos primero por lo básico, ¿no? La revisión básica, como ya les mencionaba. Entonces ya tengo mi anemia en gestantes. Ahora, empiezo con mi pregunta avanzada.
Entonces, para eso tengo que definir qué tipo de investigación voy a hacer, cuantitativa o cualitativa. Esto va a depender principalmente, tenemos que saber definirlo porque el pico solo se va a ver en investigaciones cuantitativas. Lo que vamos a ver en investigaciones cualitativas es el PEO. Entonces, ¿por qué Raquel el PEO? Porque vamos a verlo más adelante ya. Pero la cuantitativa es principalmente, por ejemplo, acá, ¿no? En la imagen pueden ver ustedes que hay un señor que ha puesto tacos gratis. Entonces, tacos gratis pone, imagínate, tú estás pasando por la calle y encuentras así como sándwich gratis, algo así. Entonces, ¿qué pensarías? ¿Lo tomarías o dirías, no, es algo muy raro que esté vendiendo el señor? Entonces, como que tú estás dudando, algo así. Entonces, el señor, el que está ofreciendo tacos gratis, dice, al final de que todo pasó ya el día, donde dio los tacos gratis, dice, interesante, solo una de entre 75 personas se atrevió a coger, ¿no? Los tacos. Entonces, esto sería un estudio cuantitativo porque está metiendo números, cuantitativo. O sea, interviniendo en, mira, esta es la probabilidad de que hayan agarrado tanto, entonces ya está viendo ya eso. Mientras que lo cualitativo es, por ejemplo, un entrevistador te dice, ¿no? ¿Por qué no lo cogiste? O sea, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. Entonces justamente lo cualitativo va a eso, ¿no? Va relacionado a la edad, va relacionado al sexo, va relacionado a esta persona, en este caso, en esta imagen, cómo se ha sentido, o sea, por ejemplo, todo eso. ¿Cuántas de las personas se han sentido asustados, emocionados, alegres? Entonces, ya vemos la parte cuantitativa y cualitativa. Ahora, ¿por qué no es el pico? Justamente el pico, cuando vemos, es la P viene de paciente, población o problema de interés. La I viene de intervención a considerar, la C viene de comparación y la outcome o resultados. Esto es en la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi paciente, voy a tener una intervención en esa población y una comparación. Y luego voy a tener un resultado. Entonces, seguimos en investigación cuantitativa. El pico podemos tratar como en la parte terapéutica, en la parte de diagnóstico, en la parte de pronóstico, en la parte de etiología. Entonces, la P sería full pacientes. Entonces, la I, la intervención terapéutica. En caso de diagnóstico, la I que vendría a ser una prueba. En la parte de pronóstico, la I vendría a ser el factor pronóstico presente. Y la etiología, en la I vendría a ser factor de riesgo presente. Entonces, en la C, la comparación, mientras que en el diagnóstico, la C generalmente es el patrón de oro, ya me han llamado gold estándar. Entonces, yo tengo una prueba, entonces esta lo voy a comparar con el gold estándar. ¿Es mejor que el gold estándar o es peor? Si es peor, pues no me sirve. Si es mejor que el gold estándar, entonces, muy bueno. O se acerca al gol estándar, ¿no? Entonces, el pronóstico, el factor pronóstico presente, y voy a comparar con un factor pronóstico ausente. Eso es en caso de pronóstico, ¿no? En la parte de etiología, la parte de intervención viene factor de riesgo presente, y en la parte comparativa sería factor de riesgo ausente. Entonces, en los resultados, en los outcomes, vamos a ver en la parte terapéutica cómo va el resultado, si este paciente mejora o no. En la parte de diagnóstica, si ha diagnosticado adecuadamente o no esta prueba que yo estoy interviniendo, ¿no? Y el pronóstico va, cómo va la recurrencia en esta, y en la etiología la incidencia. Ahora, en la parte de cuantitativa también se agregó una letra, por eso ahora ya no le dicen pico, sino le dicen picot. ¿Por qué se agregó el tiempo? Y vamos a ver más adelante ejemplos de por qué el tiempo. El tiempo, cómo interviene el tiempo y cómo se arma la pregunta. Bien. Entonces, nosotros recuerdan que estábamos en anemia en gestantes. Ya, anemia en gestantes, ¿verdad? Entonces, yo les decía que la anemia en gestantes se puede hacer un estudio cualitativo y cuantitativo. Y el cualitativo era como POE, ¿verdad? O PEO, mejor dicho, PEO. Entonces, empezamos. La P sería la población.
La E sería a la exposición, o sea, a qué le estoy exponiendo a mi población. Y la O, los resultados. Generalmente en la investigación cualitativa no hay la parte de comparación, por eso solo es como peo. Muy bien, entonces, tengo mi anemia en gestantes. Bien, esa es mi población. Gestantes con anemia, ya. Entonces, ¿a qué le expongo a las pacientes gestantes? Entonces, le expongo al consumo de sulfato ferroso. Entonces, ¿cuáles son los resultados que yo estoy esperando en la parte cualitativa? Yo les decía que la parte cualitativa es la parte que describe. Entonces, vamos a ver los resultados, más frecuente o menos frecuente consumo según, o sea, el consumo de sulfato ferroso es más frecuente o donde es menos frecuente. Esto va a ser según la edad, el estado civil, el número de hijos. O sea, si mi paciente de 15 años o los pacientes menores de 20 años son las que más frecuentemente han consumido el sulfato ferroso. Entonces, o mis pacientes con estado civil casada son las que más frecuentemente han consumido. O tal vez también puede ser que las pacientes, las que son solteras, o sea, convivientes, son las que menos han consumido el sulfato ferroso. Entonces, cuando hacemos una investigación en esas pacientes que están, en esas pacientes que están consumiendo el sulfato ferroso, entonces vamos a ver quiénes más y menos frecuentemente han consumido. Esa es la parte cualitativa. Según la edad, el estado civil, número de hijos y otras variables más que podemos poner. Pero en la parte cuantitativa ya entra la parte de comparación. Entonces, en la intervención y la comparación. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra anemia en gestantes, ¿no? Entonces, ¿a qué le expongo? Al sulfato ferroso. Ya. ¿Y cuál sería la comparación? El placebo. El placebo simplemente es nada, o sea, no tiene nada. Entonces, pongo mi grupo, ¿no? Anemia, pacientes gestantes que consumen sulfato ferroso y mi pacientes que no consumen nada, o sea, solo placebo, que no tienen, simplemente no tiene hierro lo que consumen, ¿no? O sea, le doy un placebo nomás. Entonces, le hago la comparación a un tiempo determinado. Entonces, voy a ver si en qué población va a aumentar la hemoglobina o va a disminuir la hemoglobina. Tal vez en mis pacientes que no consumieron el sulfato ferroso, su hemoglobina está súper bien. Entonces, de eso trata la investigación cuantitativa. Le hacemos la intervención y le hacemos la comparación. Y generalmente en estas pueden ser, como es comparativa, pueden ser generalmente dos grupos, o dos grupos a más incluso. Entonces, este es principalmente el ejemplo de anemia en gestantes. Ahora, un ejemplo también desde lo clínico, vamos a ver pacientes, ya para ver la parte de pico, por ejemplo, en mujeres gestantes con eclampsia. ¿Logra en verdad el sulfato de magnesio reducir la frecuencia de convulsiones? ¿Cuándo se compara con la observada en pacientes que reciben fenotoías diazepam? O sea, tengo mi población que son mujeres gestantes con eclampsia. Entonces, la intervención que yo le hago es el sulfato de magnesio. Y la comparación, lo que normalmente le dan pues es el sulfato de magnesio, pero yo, digamos, quiero comparar si la fenitoína o el diazepam es mucho mejor que el sulfato de magnesio. Entonces, ¿cuál de estas? ¿Y cuál es más efectivo? Entonces, el resultado sería reducir la frecuencia de las convulsiones. Estas son. Ahora, el resultado no solo es uno, sino generalmente son varios. Como ya acá lo podemos ver, pueden ser uno a más. Generalmente no es uno nomás, generalmente son resultados. Puede ser que reduzca la frecuencia de convulsiones, o puede ser que aumente la frecuencia de convulsiones, o puede ser que se mantenga la frecuencia de convulsiones. Entonces, no podemos saber, y tenemos que justamente trata de eso la investigación. Ahora, yo les decía el T, del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de pacientes con falla cardíaca en estadio funcional NIHA 1 y 2. Los pacientes con falla cardíaca, generalmente vamos a ver que ya, la intervención que le vamos a hacer es la terapia de resincronización. Pero vamos a hacer una comparación. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen pacientes que tienen falla cardíaca, pero que solo le damos terapia farmacológica?
Entonces, vamos a hacer esa comparación. Con aquellos pacientes que reciben la terapia de resincronización y con aquellos pacientes que reciben la terapia farmacológica solo. Entonces, digamos, a un año, justamente ahí viene la T, a un año, ¿cuánta mortalidad hay en estos pacientes? A un año. O no solo puede ser un año, a 10 años, por ejemplo. ¿Cuánto hay deterioro de su estado funcional? ¿Cuánto por ciento ha deteriorado? Si tal vez en pacientes que solo han tomado farmacológicamente ha sido mayor el daño en un año. Entonces, por ejemplo, les comento de un estudio de una amiga que investigó sobre, por ejemplo, un índice en el hemograma basal, en el hemograma que normalmente sacan a los pacientes, pero era un índice dividiendo entre neutrófilos, leucocitos, linfocitos y todo. Entonces, ella mencionaba, este índice va a hacer que me pueda predecir la mortalidad de mi paciente que tiene enfermedad renal, que se está exponiendo a diálisis, tiene enfermedad renal y está en diálisis. Este índice me puede predecir a cuántos años generalmente mi paciente va a morir. Entonces, ella ponía el tiempo de 10 años, ¿no? ¿Cuánto por ciento de mis pacientes han fallecido? ¿Cuántos por ciento siguen vivos? Entonces, el tiempo, ahí va, el tiempo. El tiempo delimita, o sea, de acá a cuántos años puede que la cantidad de pacientes que yo he estado en mi población han fallecido, la hospitalización, entonces, o han tenido un deterioro del estado funcional mucho más rápido, mucho más lento, entonces, todo eso, ahí interviene el tiempo. Bien, entonces, también aparte de la pregunta pico, es muy importante hacernos esta pregunta, el FINER. El FINER, lo que le llaman, es un criterio de está dentro de los criterios de una buena pregunta de investigación. O sea, ya tengo mi pregunta de investigación, anemia en gestantes, pero esta es factible. ¿Es factible? ¿Cuánto de población yo voy a tomar en cuenta? Y es interesante para el investigador, es interesante para mí, sí, sí me interesa la anemia. Entonces, ¿es novedosa o ya lo han investigado otros y ya es casi común ya ese tema que yo estoy queriendo investigar, ¿no? ¿Es ético? ¿Es ético? ¿Es relevante? Ética quiere decir, por ejemplo, si yo voy a, por eso es lo que hay un comité de ética, donde va justamente revisar y va a ver la parte de ética. Entonces, pero antes de eso me pongo a pensar, ¿es ético lo que voy a hacer yo? Entonces, probablemente sí, probablemente no. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Ahora, si es relevante esto, es relevante para el conocimiento científico, para la política sanitaria, para futuras líneas de investigación, ¿es relevante lo que yo estoy haciendo o no es relevante? Si no es relevante, entonces, pues busco otro tema, ¿no? O enfoco mi tema en algo que es interesante, relevante. Entonces, todo eso, todos estos 5 es el FINER, tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, Raquel, entonces, dime cómo lo hago, ¿no? Entonces, ya. Un ejemplo, vamos a ver. Bien, vamos a ver el pico. Bien, tenemos estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad San Cristóbal. La intervención, o también le llaman la exposición, la E, por eso le llaman PECO o pico, vamos a poner a los universitarios que traen su almuerzo a la universidad. Ya. La comparación es algo utópico, ya. La comparación es universitarios que almuerzan en los centros de alimentación en la universidad, como en nosotros, acá tenemos un establecimiento que se llama La Residencia, así le llamamos, donde almuerzan, ¿verdad? Entonces, universitarios que traen su almuerzo a la universidad y universitarios que almuerzan en los centros de alimentación en la universidad. Y el resultado sería, ¿existe alguna diferencia entre estos dos grupos? El riesgo de padecer en la actualidad o en el futuro en trastorno de dispepsia. Entonces, eso es justamente lo que yo quiero hallar, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a realizar este estudio? En el campus de la UNCH. O sea, ya me estoy enfocando ya. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Ya me estoy determinando. Ahora, en el 2022, digamos, desde septiembre o tal vez se prolonga este enero las clases, ¿no? Entonces, ya tengo mi pico. Ahora, el FINER. Entonces, ¿es factible lo que yo voy a hacer? Si es factible,
porque tengo a la mano a la población universitaria disponible, son mis amigos, los de la Escuela de Medicina, yo puedo tener accesibilidad a ellos. ¿Es interesante? Sí, sí puede ser interesante. Podemos ver las diferencias en la composición corporal de los alumnos que traen su almuerzo y los que no. ¿Y es novedoso? Sí, porque no se han realizado estudios dentro del campus universitario, hasta ahora todavía, sobre la alimentación. ¿Es ético? Sí es ético porque no va a ser una investigación invasiva. Y por último, ¿es relevante lo que yo voy a hacer? Claro, es relevante porque podemos, a partir de esto, podemos evitar o podemos promover estrategias para que los alumnos traten de traer su almuerzo, traten de consumir la cantidad de alimentos adecuada, saludable. Entonces, ahí es donde responde el FINER, ¿no? El FINER. Bien. Bien, ahora vamos a ensayar el planteamiento del el PICO, pero con casos clínicos. Vamos a ver un escenario clínico que es, durante el paso de visita, nos encontramos con un paciente que fue ingresado por presentar infarto agudo del miocardio y es candidato a cateterismo cardíaco. El paciente es portador de enfermedad renal terminal y nos preocupa que empeore su falla renal por la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste. Recuerdo haber leído que la N-acetilcisteína se puede utilizar para prevenir la nefrotoxicidad. Entonces, ¿cuál sería para ustedes acá la población? Paciente sometido a cateterismo cardíaco, ¿verdad? La intervención, la N-acetilcisteína. La C es la no administración de N-acetilcisteína. Entonces, mi resultado es, esta nefrotoxicidad en verdad es inducida por, si N-acetilcisteína hace que reduzca la nefrotoxicidad por el medio de contraste, hace que esto reduzca, o el resultado es la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste hace que reduzca la N-acetilcisteína, sí o no. Entonces, eso sería mi pico. Pero recuerden algo, y justamente este ejemplo lo pongo, porque pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, si nosotros ponemos de esa manera, es un montón, es amplio. Los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco es un montón. Pueden ser pacientes sometidos a cateterismo cardíaco con diabetes, con enfermedad renal, con, no sé, con cualquier otra enfermedad. Entonces, yo tengo que ser específico. Entonces, pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, listo. Pero, ¿qué te parece si lo pongo así? Paciente sometido a cateterismo cardíaco con enfermedad renal crónica. Ya estoy siendo más específica ya. Y sería aún más específica si yo hago esto. Paciente masculinos, latinos, con edades entre 60 y 70 años, sometidos a cateterismo cardíaco con enfermedad renal crónica en estadio 4. Wow, sería mucho más específico y mi búsqueda sería también específica. Entonces, ¿cuál sería nuestra pregunta entonces del pico? Sería, ¿cuál es la efectividad de la N-acetilcisteína para prevenir la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a cateterismo cardíaco? Bien, ahora ya tengo mi pregunta de investigación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo mi pregunta, ya determiné incluso los términos. Entonces, ahora el siguiente paso es justamente la búsqueda bibliográfica, que es el siguiente tema de todo este estudio, es el siguiente tema que lo van a realizar, pero por ahora nos enfocamos solo en la pregunta pico. Bien, ahora quiero que ustedes lo resuelvan esto y quiero la participación de cada uno de ustedes. Primero, voy a leer y ustedes van a responder. Ustedes mismos van a responder y el que desea responder puede activar su micrófono y puede responder tranquilamente. Bueno, dice, el caso clínico número 2. Paciente masculino de 17 años que ingresa a emergencias por un trauma craneal cerrado, con Glasgow de 12. Inicial con Glasgow de 12 inicial, tiene vómitos, tiene cefaleas y la TAC, la tomografía, refiere a una área microhemorragia en el hemisferio derecho,
región parietal y edema leve sin desviación de la línea media. Interesante. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? El médico va a decidir usar corticosteroides intravenosos, IV intravenosos, para este paciente, para evitar el edema y sus complicaciones. Pero el residente que está ahí siempre atento a las enseñanzas, dice, ¿será bueno usar el corticosteroides? ¿Será bueno usar los corticoides? Entonces se pone a pensar. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de pregunta es la que estamos enfrentando? Chicos, ¿qué tipo de pregunta seríamos la que estamos enfrentando? ¿Tratamiento, daño, pronóstico o diagnóstico? ¿Tratamiento? Sí, tratamiento. Muy bien. Otro que diga lo contrario. Ya, muy bien, Camila. También Cintia respondió. Ya, bien. ¿Qué tipo de preguntas es a la que nos estamos enfrentando? Justamente es el tratamiento. Entonces, ¿cómo sería nuestro pico? Muy bien, Rubí. Rubí Plasencia dice, el pico sería pacientes con trauma craneal cerrado. Muy bien. Entonces, nuestro pico sería esta. Vamos a definir a la población. A la población a la cual se refiere. En el ejemplo sería en pacientes adolescentes con trauma craneal. Pero nosotros, porque es un adolescente, ¿verdad? Tiene 17 años. Sí, tiene 17 años. Entonces, nosotros queremos ser más específicos y no solo ponemos pacientes adolescentes con trauma craneal, sino ponemos pacientes atletas masculinos con trauma craneal, trauma craneal y Glasgow de 12. Wow, estamos siendo mucho más específicos. Entonces ponemos acá en pacientes adolescentes con trauma craneal. Muy bien, ¿cuál sería nuestra I? La intervención. Pueden escribirlo también si no desean hablar. Como Rubí, por ejemplo. Muy bien, Rubí. La intervención, ¿cuál sería, chicos? Bien, el residente dice, ¿será bueno usar corticosteroides para esto? ¿En qué puede ser útil? ¿Por qué el corticosteroide? Entonces, muy bien, el uso de corticosteroides. La intervención sería el uso de corticosteroides. Muy bien, Camila, muy bien, Pilar. El uso de corticosteroides. Entonces, ¿cuál sería la comparación que nosotros hacemos con esta para ver si esto tiene efectividad? Vamos a comparar con un placebo o con un no intervención, o simplemente no le damos nada. A otro paciente que viene con trauma craneal, no le damos nada y a otro paciente sí le damos corticoides. Entonces, ¿en cuál de ellos en verdad es efectivo estos corticoides? Vamos, entonces, la pregunta, la comparativa sería comparado con placebo o comparado con no intervención. La O, de resultado. Entonces, ¿qué cosa esperamos que pase con estos corticoides? ¿En verdad este corticoides va a disminuir la mortalidad? ¿Va a disminuir la hospitalización prolongada? ¿Va a disminuir los síntomas? Entonces, justamente yo les decía, cuando hablamos de resultados del outcome, no solo es una respuesta. Simplemente vamos a ver que cuando nosotros intervenimos una población puede haber un montón de resultados que podemos tener. En este caso va a disminuir la mortalidad, va a disminuir la hospitalización prolongada, va a disminuir los síntomas. Entonces justamente, es una pregunta sobre tratamiento, ¿verdad? El paciente con problema de interés sería en pacientes adolescentes con episodio agudo de trauma craneal moderado. La intervención sería el uso de corticoides intravenosos. La intervención sería comparado con un placebo y el resultado sería disminuir la mortalidad, disminuir las complicaciones, disminuir los síntomas. Bien, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Nuestra pregunta sería, ¿cuál es la eficacia del uso del corticosteroides en pacientes adolescentes con TEC a comparación con el placebo? ¿Cuál es su eficacia? ¿En qué nos ayuda esto? ¿Esta va a disminuir la mortalidad? ¿Va a disminuir las complicaciones? ¿Va a disminuir los síntomas? Todo eso. Bien, entonces, nosotros cuando hacemos una búsqueda, ahí justamente eso es el siguiente tema, no vamos a poner así, ¿cuál es la eficacia del uso de corticosteroides? No, vamos a usar operadores booleanos. Y eso justamente ya lo van a explicar seguro después, pero les voy adelantando que para nosotros hacer una búsqueda, lo que tenemos que hacer ya tenemos nuestro pico, ¿verdad? Entonces tenemos que elegir términos
para términos abreviados para poder unir con los operadores booleanos y hacer una búsqueda avanzada. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos poner adolescentes con trauma craneal, cráneoencefálica cerrada, ¿no? ¿Y cuál sería la intervención? Los corticosteroides. Y la no intervención y la mortalidad, complicación o síntomas. Entonces, aquí vamos a ver un montón de sinónimos. Por ejemplo, término principal, adolescente. Puedo poner paciente de 12 a 18 años. En esteroides puedo poner corticoides o corticosteroides. En la no intervención, ¿cuál es el nombre correcto en la no intervención? Es el placebo, ¿no? Placebo, puedo poner placebo. Y entonces puedo poner, me da una sobrevida mayor, o qué manifestaciones evita, qué manifestaciones se dan, qué síntomas no se dan y cuáles son sus complicaciones. Entonces, nosotros al tener ya nuestra pregunta pico, tenemos que tratar de sintetizarlo en palabras claves. Justamente para eso hay un montón por ejemplo, una de ellas es el PubMed, donde vamos a ver el mesh, donde ahí nos pueden dar cuál es la palabra con la cual podemos buscar. Y cuando empezamos a seleccionar todas las palabras específicas, pues simplemente te da una muy buena búsqueda bibliográfica. Y seguro ya lo van a hablar, lo van a hablar en la siguiente sesión, ¿no? Muy bien, tesauros, justamente. Sí. Entonces, justamente la siguiente sesión trata sobre dónde hacer una buena búsqueda bibliográfica y cómo realizarla. Entonces, eso sería, chicos, todo por hoy acerca de la pregunta pico. Y estoy muy atenta a sus preguntas. Pueden preguntarme si no han entendido alguna otra parte para repetirlo o no sé, estoy a su disposición. Gracias, más bien, por su tiempo, por escucharme.